Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Joseph Fouché. Él sería un político francés que estuvo muy activo en la gobernación durante la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico e incluso cuando se reinstauró la monarquía borbónica, convirtiéndose en uno de los políticos más destacados e importantes de Francia, además de llegar a ser uno de los hombres más ricos y poderosos de su país. Pero él sería especialmente conocido por participar en numerosas tramas y conspiraciones, siendo visto por sus oponentes como un hombre astuto y peligroso, llegando a ser comparado en muchas ocasiones con una serpiente. Esta biografía es izada por petición de Felipe Roa, Cristian Mauricio, Soco Carrillo, Joaquín Escoto y Ernestina Venegas. Joseph Fouché nació el 21 de mayo de 1759 en la población de Le Pellegrin, en el departamento de Loira Atlántico, en Francia. Fue hijo del marinero Julien Joseph Fouché y de la esposa de este, Marie-Françoise Croiset. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Joseph el segundo de sus vástagos. El niño nació entre una familia humilde de marineros y de comerciantes de piezas de barcos, pero gracias a su padre, la situación económica de la familia empezó a mejorar debido a que fue nombrado como capitán de barco, además de que ganó mucho dinero con el tráfico de esclavos, comprando con ello una plantación en la colonia francesa de Santo Domingo. Pero en el año 1771 el navío de su padre naufragó cuando se encontraba regresando a Francia, falleciendo toda la tripulación y los esclavos que llevaban en las bodegas. Para entonces Joseph tan solo tenía 12 años de edad cuando quedó huérfano de padre. Cuando nació, sus padres deseaban que él siguiese los mismos pasos que su progenitor y fuese capitán de barco, pero enseguida empezó a mostrar de que padecía una pésima salud, llegando a ser considerado como un niño muy enfermizo. Es por ello que sus progenitores decidieron que él debería desempeñar una carrera eclesiástica. El niño rápidamente ingresó en el seminario de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Allí iniciaron sus estudios y aprendió matemáticas, religión, latín, literatura, física y ciencias, además de adquirir unos cuantos conocimientos sobre el movimiento de la Ilustración, por el cual empezó a sentir un gran interés. Tras recibir la educación necesaria, el joven empezó a impartir él mismo clases de física, matemáticas y latín dentro del seminario. Pero tras 10 años ejerciendo tanto de profesor como de alumno, Joseph se declaró ateo y se negó a jurar los votos, ya que sentía más interés por el movimiento de la Ilustración que por la religión. En el año 1782, él empezó a trabajar como profesor, impartiendo clases de ciencias y de matemáticas en el oratorio de Niort, aunque después daría clases en otras poblaciones francesas. Para entonces, él ya tenía 23 años de edad. En el año 1788, Fouché se instaló en la población de Arras, donde seguiría impartiendo clases de ciencias. Allí se unió a la Sociedad Rosati, que era una logia paramasónica, reuniéndose así con otros jóvenes que tenían sus mismas inquietudes culturales y literarias, además de que discutían sobre los derechos humanos, descubrimientos científicos y sobre política. Durante su paso por aquella sociedad, él entabló algunas amistades, destacando especialmente la que mantuvo con el político y abogado Maximilien Robespierre. En el año 1789, Joseph se unió a la logia masónica de Sofía Magdalena de Arras, aunque años después se uniría a la logia de los Ciudadanos Unidos de Melun, llegando a tener cargos importantes dentro de estas logias. En aquel mismo año estalló la Revolución Francesa.
En ese momento, él se encontraba impartiendo clases en Nantes y se mostró muy emocionado con el estallido de aquella revolución, así que abandonó su puesto como profesor y se unió a la Sociedad de los Amigos de la Constitución, aunque estos eran conocidos anteriormente como el Club Jacobino. Tras unirse a la Sociedad de los Amigos de la Constitución, Fouché empezó a dar numerosos discursos para ganarse rápidamente la confianza de los comerciantes y de la burguesía francesa, ya que tenía la intención de entrar a formar parte de la Convención Nacional como diputado por Nantes y necesitaba unos cuantos votos para ello. En sus discursos apoyaba la esclavitud y el anticlericalismo, además de que se casó con la hija de un conocido y rico burgués local, una mujer llamada Bonjean Coignou, aunque se dice que ésta era muy poco agraciada y era apodada la Fea, pero aquel casamiento era necesario para él para ganarse el aprecio de la burguesía local. Para entonces él ya tenía 33 años de edad y el matrimonio llegó a tener 4 hijos en común. Poco después de casarse, fue elegido como diputado por Nantes en septiembre de 1792, formando así parte de la Convención Nacional y uniéndose al partido político girondino. Fouché se mostró públicamente a favor de la revolución y votó para que el rey Luis XVI fuese ejecutado. Tras establecerse en Francia un nuevo gobierno conocido como el Comité de Salvación Pública, donde su amigo Robespierre era uno de los miembros más destacados de dicha dictadura, Fouché sería enviado a otras partes de Francia para establecer aquel nuevo estilo de gobierno. Para entonces, ella apoyaba firmemente la descristianización de Francia y arrasó con muchas de las iglesias que se iban encontrando a su paso. También ordenó la destrucción de símbolos y de reliquias religiosas, además de quemar públicamente todos los libros religiosos que iban llegando hasta su poder, y se quedó con muchas piezas de oro y plata que iban saqueando las iglesias. Joseph sería enviado a la ciudad de Lyon, donde tenía como misión someter a dicha población, ya que era considerada una ciudad rebelde y que se resistía ante el nuevo gobierno. Pero aquello llegó a ser una gran matanza. Lyon sería completamente arrasada y muchos burgueses serían masacrados. Fouché pensaba que la guillotina era demasiado lenta, así que ordenó ejecutar masivamente a un buen número de burgueses y de nobles, lanzando ráfagas de disparos con los cañones, ocasionando la muerte de alrededor de 1.600 personas, entre los que se encontraban niños, mujeres y ancianos. Aquellas ejecuciones masivas ocasionaron que Joseph fuese apodado como el ametrallador de Lyon. Tras destruir la ciudad de Lyon, Fouché se reunió con varios miembros del Comité de Salvación Pública, ya que algunos políticos consideraban sus ejecuciones demasiado abusivas. Joseph pediría perdón, pero no se arrepentiría de sus actos, ya que siguió llevando a cabo ejecuciones masivas por distintas partes de Francia, aunque fueron menos escandalosas. Incluso llegaría a ordenar la ejecución de algunos de los verdugos que trabajaban para él, asegurándose así su silencio. Por aquel entonces, Fouché ya se había enemistado con su amigo Robespierre, debido a que tenían diferencias sobre sus creencias e ideales, pero la situación entre ellos empeoró cuando Joseph fue elegido como presidente del Club Jacobino durante la ausencia de Robespierre, ya que éste era el líder de dicho grupo, siendo esto considerado como una gran traición. Robespierre acusó públicamente a Fouché de ser ateo y de ser un conspirador. Es más, ambos hombres llegaron a protagonizar una gran discusión, donde se dieron cuenta de que uno de los dos tenía que morir por el bien del otro. Cuando Fouché fue expulsado del Club de los Jacobinos, este empezó a conspirar contra su antiguo amigo Robespierre
y buscó otros hombres que se uniesen a su causa, aunque también temía por su propia vida, así que intentó pasar desapercibido y se escondió en la casa de uno de sus amigos mientras desarrollaba una trama contra Robespierre. Durante la caída de Robespierre, Fouché permaneció escondido y moviendo sus hilos desde las sombras, consiguiendo derrotar así a su enemigo, que sería ejecutado el 28 de julio de 1794, poniendo fin a su conocido reinado del terror. Después de esto, Fouché sería completamente marginado por muchas de sus amistades y compañeros del gobierno, además de que ya no era bien recibido por el Club de los Jacobinos. Así que él formó un grupo de opositores que iban en contra de los mismos diputados que en su día también formaron parte del golpe de Estado contra Robespierre. Pese a quedarse sin apenas amigos, Joseph consiguió acercarse al político y periodista François Babeuf. Este confiaría en cada una de sus palabras y le apoyó en muchas de sus tramas, pero se convirtió en una más de sus víctimas, ya que Fouché ejerció una gran influencia sobre él y le animó a conspirar contra el nuevo gobierno. Así que Babeuf encabezó la famosa conspiración de los iguales para derrocar al nuevo gobierno, que era conocido como Directorio. Babeuf fracasaría en su golpe de estado y acabaría siendo ejecutado en la guillotina en el año 1796. Tras ser descubierta esta conspiración, se intentó culpabilizar también a Fouché por haber ideado la trama desde las sombras, pero como no había pruebas sobre ello y ninguno de los otros conspiradores le acusó de nada, Joseph acabaría saliendo completamente impune de aquella conspiración. Una de las personas que intentó desenmascarar a Fouché durante aquel fallido golpe de estado sería Teresa Cabarrús. Ella era en ese momento la amante de Paul Vargas, que era el principal líder del Directorio, y estaba segura de que Fouché estaba en algún modo implicado en aquella trama. Tras quedarse sin apenas amistades, sin dinero y prácticamente rechazado por muchos políticos que no se fiaban de él, Joseph empezó a entablar amistades con ciertos banqueros de dudosa reputación y que eran conocidos por haber llevado a cabo importantes estafas, uniéndose a ellos en una serie de negocios un tanto turbios y que además tenían que ver con el ejército. También consiguió llegar hasta el político Paul Vargas, el cual decidió darle una oportunidad porque le consideraba un hombre muy astuto y que podría ser un buen espía para él. Así que le nombró ministro de policía y le entregó un cargo como diplomático del Directorio, teniendo que viajar por ello por la actual Italia y por los Países Bajos, aunque se dice que en algunas poblaciones llevó a cabo un gran abuso de poder y se enriqueció rápidamente, seguramente saqueando y apoderándose de una serie de bienes que no eran suyos. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte y sus partidarios consiguieron derrocar al Directorio en el conocido golpe de Estado del 18 de Brumario. Fouché apoyó a Bonaparte y como ministro de Policía ordenó la detención de todos los líderes políticos que formaban parte del Directorio, entre ellos a Paul Vargas, el cual acabaría siendo traicionado tanto por Napoleón como por Fouché. Tras llevarse a cabo aquel golpe de Estado, se estableció un nuevo gobierno conocido como Consulado, donde gobernarían 3 cónsules, con Masseguet, Bonaparte y Lebrun. Joseph conseguiría mantener su puesto como ministro de Policía y se mostró muy leal a Bonaparte. El ministro desplegaría la policía secreta y a un buen número de espías por una buena parte de Francia, consiguiendo así acabar con cualquier grupo que fuese considerado peligroso o que atentase contra el nuevo gobierno. Una de sus principales informantes sería la esposa de Napoleón Bonaparte, Josefina de Beauharnais, y según algunos rumores decían que ambos llegarían a compartir varias noches de pasión, aunque algunos historiadores
creen que jamás llegó a existir tal aventura amorosa y que Fouché sería siempre fiel a su esposa. La relación entre Bonaparte y Fouché sería siempre un tanto tensa, porque Napoleón no se fiaba de él, le consideraba demasiado inteligente y astuto. Además, los rumores que decían que él había mantenido varias noches de pasión con Josefina de Beauharnais hizo enfadar muchísimo a Napoleón, llegando a considerar en muchas ocasiones el apartar a Fouché de su cargo como ministro de policía. El 24 de diciembre del año 1800 se llevó a cabo un atentado contra Napoleón Bonaparte, ya que lanzaron una bomba cuando pasaba el carruaje del cónsul. Tanto Napoleón como sus acompañantes salieron ilesos, pero aquella explosión mató alrededor de 40 civiles. Napoleón se mostró furioso con Fouché, asegurando que aquel atentado se podría haber evitado y que todo era culpa del ministro de policía, que no sabía ejercer bien su trabajo. Bonaparte estaba seguro de que aquel atentado había sido causado por los jacobinos, algo que Fouché le negó, aumentando así más la tensión entre ellos. Napoleón estaba seguro de que los jacobinos eran los culpables de su atentado y ordenó que algunos de ellos fuesen detenidos y ejecutados, pero Fouché llevó a cabo una investigación secreta, descubriendo así una trama que no tenía nada que ver con los jacobinos. Esto provocó que Napoleón se sintiese públicamente ridiculizado, porque su ministro de policía le estaba llevando la contraria, así que decidió apartarle de dicho cargo. Como el cónsul no se fiaba de Fouché y le consideraba un hombre demasiado astuto y peligroso, decidió llevar a cabo aquel despido con mucha cautela y para guardarse las espaldas le entregó a cambio el cargo de senador y 2 millones de francos, intentando así alejarle de él. Para ese momento, Joseph ya se había convertido en un hombre muy poderoso y en uno de los más ricos de Francia. Él se dedicó a comprar algunas mansiones y siguió llevando a cabo una serie de negocios un tanto turbios. También era conocido por su afición por los juegos de cartas, donde llegaría a apostar grandes cantidades de dinero. Fouché seguiría en contacto con sus espías que estaban desplegados por una buena parte de Francia y le hacía llegar una serie de informes secretos a Napoleón, algo que disgustaba mucho al cónsul porque no había solicitado tales informes y no quería tener contacto con el nuevo senador. Joseph quería seguir estando presente en la vida y en la gobernación de Napoleón y siguió enviando insistentemente sus informes, esperando que en algún momento poder tener un acercamiento con el cónsul. En el año 1804, Napoleón Bonaparte se convirtió en emperador de los franceses, así que al alcanzar tal posición pensó que surgirían nuevas conspiraciones contra él, así que muy a su pesar decidió volver a nombrar a Fouché como ministro de policía. Entre ellos surge una gran desconfianza mutua y una gran tensión. Es más, se dice que Napoleón cada día era más autoritario e incluso se tomó la libertad de insultar públicamente a Fouché. Incluso cuando ambos se reunían para discutir ciertos asuntos, el emperador le gritaba y le faltaba el respeto. Durante el reino de Napoleón, Fouché acercó posturas con el político y diplomático Charles Maurice de Talleyrand. Ambos habían sido rivales y se detestaban, pero por el bien del imperio francés decidieron mantener una relación cordial, ya que eran ministros muy destacados e importantes. Aquella nueva relación ocasionó que Napoleón se mostrase aún más receloso con sus 2 mejores ministros, temiendo que ambos ideasen una conspiración contra el emperador, así que decidió prescindir de uno de ellos. Fouché era considerado más peligroso que Talleyrand, así que este último sería apartado de la gobernación y le anularon como político. Se dice que aquella situación había sido ideada por Joseph y que todo había sido un teatro por su parte
para acabar con su rival. Él solo acercó posturas con Talleyrand por su propio bien y para asegurar su cargo como ministro. Él sabía de sobra cómo pensaba Napoleón y que éste temía a las conspiraciones. También sabía que el emperador le tenía algo de miedo, así que estaba seguro de que despediría a Talleyrand antes que a él. En el año 1809, Napoleón se encontraba centrado en sus campañas militares contra Austria, permaneciendo lejos de Francia, así que la gobernación del imperio cayó entre las manos de algunos de sus ministros, entre los cuales se encontraba Fouché, que se había convertido en uno de los ministros más importantes de Francia. La ausencia de Napoleón ocasionó que Inglaterra decidiese invadir Francia, así que mientras el gobierno esperaba las órdenes del emperador para ver qué medidas tomar ante los invasores, Fouché actuó por su cuenta. Él decidió desplegar a la Guardia Imperial y reclutar a nuevos soldados, consiguiendo así una defensa que los ingleses no esperaban y que afectaría considerablemente a las tropas inglesas, que se verían forzadas a retirarse. Aquella estrategia sería elogiada por Napoleón, pero este también se mostró muy enfadado porque su ministro había actuado por su cuenta. Aún así, se vería forzado a recompensarle, nombrándole duque de Otranto. Su escudo de armas está compuesto por una columna de oro y por una serpiente, y según se cuenta, dicho reptil está puesto a propósito porque sus opositores le comparaban con una serpiente. En el año 1810, Napoleón regresó a París y esto molestó mucho a Joseph porque le quitó ciertas libertades que se había tomado con respecto a la gobernación. El ministro descubrió que el hermano del emperador, Luis Bonaparte, que era rey de Holanda, estaba planteándose establecer una paz con Inglaterra porque estaba cansado de tantos conflictos, algo que disgustaría mucho a Napoleón. Fouché empezó a negociar secretamente con una serie de banqueros la supuesta paz entre Francia e Inglaterra. Él utilizaría al corrupto banquero francés Gabriel Julien Aurat, entre otros, para que estos hablasen secretamente con algunos funcionarios ingleses sobre establecer la paz, iniciándose así un gran engaño. Los funcionarios ingleses creían que los mensajes secretos que recibían por parte de los banqueros para negociar dicha paz eran de Napoleón Bonaparte y no de Fouché. Cuando aquellas negociaciones diplomáticas secretas fueron descubiertas, el emperador francés se mostró lleno de ira y expulsó de inmediato a Joseph del gobierno. Pero como Napoleón realmente le temía, le envió a la península itálica en unos viajes que carecían de sentido, alejándole así de Francia. Fouché sería nombrado gobernador de la región italiana de Iliria, para mantenerle así ocupado y alejado del emperador. Pero para aquel entonces él ya intuía que la figura de Napoleón estaba muy debilitada y que en cualquier momento iba a caer. Durante su exilio falleció su esposa Bonjean Coignou. Él llegó a quererla a su manera y siempre fue un buen esposo, pese a que circularon una serie de rumores que hablaban de su supuesta infidelidad con Josefina de Beauharnais. La pérdida de su esposa ocasionó que permaneciese un tiempo inactivo de las tramas y las conspiraciones, además de alejarse de la vida pública. Napoleón seguía sin fiarse mucho de Fouché y pensaba que aún seguía demasiado cerca de él, así que decidió enviarlo a Prusia, pero Joseph no le obedeció. Sabía que el fin del emperador estaba muy cerca y permaneció en tierras italianas, donde saqueó todo lo que pudo para asegurarse su futuro y el de sus hijos para cuando el emperador cayese, retirándose posteriormente a la ciudad de Trieste. Cuando Joseph se enteró de la abdicación de Napoleón en el año 1814 y que había sido llevado al exilio en la isla de Elba,
regresó de inmediato a París, donde se presentó ante el nuevo rey Luis XVIII de Francia para solicitar un puesto en el gobierno. También lo intentaría con el hermano del monarca, el príncipe Carlos, el futuro Carlos X de Francia, pero sería rechazado por la familia Borbón, ya que no se fiaban de él, además de que en su día votó para que el hermano de ambos, Luis XVI, fuese ejecutado. En marzo de 1815 se enteró de que Napoleón Bonaparte se había escapado de la isla de Elba y que iba a regresar a Francia para recuperar su trono imperial. En ese momento, Luis XVIII buscó la ayuda de Fouché y de sus espías. Joseph aconsejaría al monarca de que huyese de Francia y él se ofreció a quedarse al frente de la gobernación mientras tanto, asegurándole que conspiraría contra Napoleón cuando éste regresase para recuperar su trono y que devolvería la corona francesa a la casa Borbón. Cuando Napoleón regresó a París, este se encontraba exhausto tras su largo viaje, además de que ya no era el hombre que había sido en el pasado, siendo una presa fácil para Fouché, que prácticamente lo dominó a su antojo. Sabía que el emperador se encontraba en una situación muy delicada y que se había vuelto débil, así que consiguió volver a recuperar su puesto como ministro de policía y prácticamente gobernó Francia mientras Napoleón se centraba de nuevo en sus campañas militares, donde llegó a sufrir una gran derrota durante la batalla de Waterloo, siendo por ello obligado a abdicar de nuevo y a partir al exilio en la isla de Santa Elena. Cuando Luis XVIII regresó a Francia para sentarse de nuevo en el trono, se encontró con que Fouché formaba parte del gobierno, algo que disgustó mucho al monarca, ya que sentía cierto desprecio hacia ese hombre, así que le despidió de sus funciones y le alejó de la gobernación. Mientras los otros ministros de Napoleón conseguían el perdón de Luis XVIII y un hueco en la gobernación, como por ejemplo su gran rival Talleyrand, Fouché se convirtió en el gran marginado. Él se casó en el año 1815 con una bella y rica aristócrata francesa llamada Gabrielle Ernestine de Catalan, consiguiendo con aquel casamiento una buena posición, además de poder acceder a la corte francesa, pero allí no sería bien aceptado. Incluso la princesa María Teresa, que era hija de los fallecidos reyes Luis XVI y María Antonieta, sintió un gran desprecio hacia aquel hombre por haber estado detrás de las ejecuciones de sus padres. Finalmente, se decidió enviar a Joseph lejos de Francia para evitar su presencia en la corte, siendo enviado como embajador a la ciudad alemana de Dresde. Pero cuando llegó allí, se encontró con que había sido destituido de su cargo y que tenía prohibido regresar a Francia. Así que finalmente él y su esposa se vieron obligados a instalarse en la ciudad de Praga, pero allí su humillación fue en aumento cuando su esposa le fue infiel con otro exiliado francés. Tras aquella infidelidad, consiguió permiso para poder trasladarse a la ciudad austriaca de Linz y allí empezó a escribir sus memorias. Incluso amenazó con contar muchos de los secretos que sabía, pero sus amenazas serían ignoradas por todo el mundo. Cuando se aburrió de su estancia en Linz, pidió permiso para trasladarse a la ciudad italiana de Trieste. Allí volvió a tener trato con su buena y vieja amiga Elisa Bonaparte, que era hermana de Napoleón, ya que ambos llegaron a tener durante muchos años una buena y duradera amistad. En Trieste también frecuentó distintas amistades eclesiásticas y pese a haber sido ateo, empezó a asistir a misa. Incluso se dice que se llegó a arrepentir de sus actos y pidió a uno de sus hijos que quemase muchos de sus papeles donde tenía recogido muchos secretos sobre distintas personas importantes de su tiempo. Joseph falleció el 26 de diciembre de 1820 a los 61 años de edad en la ciudad de Trieste. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Ferie-Ombry, en Francia. En el año 1824 se publicó un libro donde se recogían sus memorias titulado Recuerdos del Duque de Otranto,
aunque algunos historiadores creen que muchos de los recuerdos representados en dicho escrito son falsos e incluso algunos dudan si realmente fue escrito por Fouché. Joseph pasó a la historia como un gran traidor, un manipulador y un conspirador, aunque algunos solamente lo ven como un hombre que quería sobrevivir en una época que estaba marcada por las traiciones, la violencia y la revolución. Fouché estaría detrás de muchas tramas y de negocios turbios, consiguiendo acabar con muchos de sus enemigos y rivales antes de que estos acabasen con él, saliendo airoso de muchas situaciones que posiblemente le hubiesen llevado hasta la guillotina. Joseph marcó muchos puntos de la historia de Francia, participando activamente en la Revolución Francesa durante el reinado de Napoleón Bonaparte y que además ayudó a la reinstauración de la monarquía borbónica, aunque también es cierto que muchas de sus acciones no tienen justificación, ocasionando la muerte y el sufrimiento de muchas personas inocentes. Fouché sabía muchos secretos de las personas más destacables de Francia, unos secretos que habrían sido muy interesantes de saber actualmente y que podría haber cambiado la visión que tenemos a día de hoy de estos personajes, pero él se los acabaría llevando a la tumba. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del político Joseph Fouché. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado al ganador del sorteo y a las 4 primeras personas que hizo esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es hecha por petición de Marcus Milkebust, Antonio Cataldo, Eugene Ator, Antonio Roque, Luis Fernando y José Adrián Rojo. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Keila Saldaña. Espero que tu intervención haya salido bien y que te recuperes muy pronto. Y con esto me despido. Hasta la próxima.